¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de extremos? En un momento, buscas placer sin límites, sexo, afecto, fiestas, vicios, y luego te das cuenta de que eso te dejó vacío, desenfocado, sin rumbo. Entonces haces lo contrario, cortas todo, evitas cualquier placer, intentas ser lo más disciplinado posible. Pero, con el tiempo, notas que esa represión también te destruye. Te sientes seco, rígido, sin vida. Esto sucede porque nuestra sociedad nos enseña que solo tenemos dos opciones: o te entregas a los placeres y te pierdes en ellos, o reprimes todo y te vuelves fuerte. Pero, ¿y si te dijera que ninguno de estos caminos es la solución? Que tanto la búsqueda desenfrenada del placer como la represión total son ilusiones que nos llevan al sufrimiento. La verdadera libertad no está en el exceso ni en la privación. Está en el equilibrio. Está en saber usar el placer a tu favor sin ser dominado por él. Pero, ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo disfrutar del placer sin perderte en él y ser disciplinado sin convertirte en un robot? ¿Por qué buscamos tanto el placer? ¿Qué nos hace correr tras el sexo, el afecto, las fiestas, los vicios y las distracciones sin parar? La respuesta parece obvia: porque se siente bien. Pero si fuera solo eso, ¿por qué muchas veces, después de obtener ese placer, sentimos un vacío? ¿Por qué, después de una noche intensa, una relación tóxica o una adicción, la euforia desaparece y nos invade una extraña insatisfacción? La verdad es que, muchas veces, no buscamos el placer solo por el placer. Lo buscamos para llenar un vacío interno. Queremos sentirnos vivos, completos, amados, validados. El placer se convierte en un anestésico para el dolor que no queremos enfrentar. Y cuanto más usamos ese anestésico, más dependientes nos volvemos de él. Esto sucede porque nuestra mente se acostumbra al placer. Al principio, un poco es suficiente. Pero con el tiempo, necesitamos dosis mayores. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de esta búsqueda. El placer deja de ser algo que elegimos y pasa a ser algo que nos controla. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando estamos muy atrapados en este ciclo, perdemos nuestra fuerza? Nos volvemos dispersos, sin disciplina, sin energía para construir algo más grande. El placer se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de ser un medio para una vida más plena. La peor parte es que, cuanto más buscamos, menos satisfechos nos sentimos. Porque el placer momentáneo nunca puede llenar lo que nos falta por dentro. Si alguna vez has sentido ese vacío después de entregarte demasiado al placer, debes saber que eso no significa que haya algo malo en ti. Solo significa que esta estrategia no funciona. Y es aquí donde muchas personas caen en el segundo extremo. Después de darse cuenta de que el exceso de placer no trae felicidad, intentan eliminarlo por completo. ¿Pero será que la represión total es la solución? Después de notar que la búsqueda desenfrenada del placer nos agota y nos deja vacíos, muchas personas hacen lo que parece ser el camino lógico: lo cortan todo. Reprimen el placer, evitan cualquier tipo de distracción, creyendo que así se volverán más enfocadas, disciplinadas y superiores a estas tentaciones. Al principio, esto puede parecer liberador. Sientes que finalmente tienes el control sobre ti mismo. Pero con el tiempo, ocurre algo extraño. Comienzas a sentirte seco, rígido, sin energía. Pequeños placeres que antes eran naturales ahora parecen incorrectos. El deseo que antes era intenso desaparece o se convierte en una molestia. Pierdes un poco el brillo en los ojos, la espontaneidad, la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando reprimes algo, no lo destruyes, simplemente lo empujas al fondo de tu inconsciente. Y el problema es que todo lo que arrojamos a la oscuridad de nuestra mente no desaparece. Al contrario, crece. Y un día vuelve a la superficie, pero de una forma distorsionada y fuera de control. El psicólogo Carl Jung llamó a esto la sombra. Todo aquello que negamos en nosotros mismos, deseos, emociones, impulsos, se esconde en la sombra y, tarde o temprano, termina dominándonos. Pero no solo la mente sufre con esto. El cuerpo también paga un alto precio. Para entenderlo, piensa en el instinto de alimentación. Si comes sin control, abusas del azúcar, de los ultraprocesados y del exceso de comida, tu salud colapsa. Desarrollas obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas. Tu cuerpo sufre porque está recibiendo más de lo que puede procesar. Ahora imagina lo opuesto. ¿Qué pasaría si simplemente dejaras de comer? Tu cuerpo comenzaría a debilitarse, perdería energía, los órganos fallarían, y si la restricción fuera extrema, la muerte sería inevitable. Con el placer ocurre lo mismo.
El exceso destruye, pero la ausencia total también. La sexualidad, el afecto y los pequeños placeres de la vida no son caprichos humanos, sino necesidades biológicas y psicológicas. Cuando los ignoras por completo, tu cuerpo y tu mente entran en desequilibrio. Estudios muestran que la falta extrema de placer puede llevar a problemas como depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de vitalidad e incluso enfermedades físicas, ya que el placer libera hormonas esenciales para nuestro bienestar, como la dopamina y la serotonina. Observa cómo el problema no está en el placer en sí, sino en la forma en que lo manejamos. Si nos entregamos demasiado, nos destruye. Si lo eliminamos por completo, nos seca por dentro. La represión, en el fondo, es solo otra forma de ser controlado por el placer, porque no tienes libertad sobre él. Sigues siendo dominado, pero ahora por el miedo. Entonces, si buscar el placer sin control nos destruye y reprimirlo por completo nos vacía, ¿cuál es la solución? La respuesta está en el camino del medio. Si la búsqueda desenfrenada del placer nos destruye y la represión total nos vacía, entonces, ¿cuál es el camino correcto? El psicólogo Carl Jung hablaba sobre la individuación, que es el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser, tanto la luz como la sombra, tanto la razón como el instinto. Y cuando hablamos de placer, esta integración es esencial. El camino del medio no es una vida sin placer, y mucho menos una vida entregada completamente a él. Es una vida en la que tienes control sobre el placer, y no al revés. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Piensa en alguien que tiene una relación equilibrada con la comida. Esa persona no se llena de comida rápida todos los días, pero tampoco vive bajo restricciones severas. Elige alimentos nutritivos, pero de vez en cuando se permite un dulce, una comida especial, sin culpa y sin excesos. El placer de la comida está presente, pero dentro de un contexto de salud y conciencia. Lo mismo debe ocurrir con el placer sexual y afectivo. El problema nunca ha sido el sexo, el contacto humano o las experiencias placenteras. El problema es cuando buscamos estas cosas como una vía de escape, como una muleta para llenar un vacío interno. Pero cuando estamos bien con nosotros mismos, cuando tenemos un propósito, cuando estamos centrados, podemos vivir el placer sin ser esclavizados por él. El secreto está en la presencia y la intención. ¿Buscas el placer como una experiencia consciente o como una vía de escape? ¿Sientes que tienes el control o sientes que estás siendo controlado? ¿El placer que experimentas te da más energía y significado en tu vida, o te agota y te debilita? La respuesta a estas preguntas determina si el placer te está fortaleciendo o destruyendo. Una persona que equilibra su energía sexual no se convierte en su esclavo. No necesita lanzarse a cualquier experiencia para sentirse validado, pero tampoco necesita reprimir sus deseos naturales. Sabe canalizar esa energía hacia su vida, sus proyectos y su evolución. Él es libre. Y es exactamente esa libertad la que buscamos cuando aprendemos a equilibrar placer y conciencia. La vida no se trata de extremos. El equilibrio está en reconocer el placer como parte de la existencia, pero no como el centro de ella. Si has pasado la vida buscando placer sin control, quizá te hayas dado cuenta de que, en el fondo, eso no te ha llenado. Si has intentado reprimirlo todo, puede que hayas sentido que te volviste rígido, cerrado, incluso infeliz. Pero ahora lo sabes. Ninguno de esos caminos conduce a la verdadera libertad. La libertad real surge cuando eliges cómo y cuándo vivir el placer, sin ser dominado por él y sin huir de él. Y esa libertad solo llega con autoconocimiento y presencia. Cuando eres consciente de ti mismo, cuando entiendes tus impulsos y los integras en lugar de negarlos, dejas de ser un prisionero de tu propia mente. El placer se convierte en algo que experimentas con total control, sin culpa y sin excesos. El placer puede ser un aliado o un enemigo, y quien decide eso eres tú. El camino del medio es donde reside la verdadera fuerza. Y esa fuerza solo pertenece a quienes miran hacia adentro, se conocen y toman las riendas de su propia vida. El placer puede ser un aliado o un enemigo, y ahora entiendes por qué. La transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un viaje que requiere paciencia, valentía y compromiso. Pero todo gran cambio comienza con un primer paso. Si este vídeo te dio una nueva perspectiva, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios.